Ya no.
Buenas noches, señores. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Bueno, antes de comenzar con la clase, no se olviden que tienen que presentar su trabajo el día jueves 4 de noviembre, ¿no? El jueves 4 de noviembre tienen que presentar su trabajo, ¿no? Y luego vienen las exposiciones, ¿no? Ya saben que hay un representante por grupo. Todo está publicado en el aula virtual, ¿no? Y si ustedes lo han leído, además les voy a dar la fecha del examen final. La fecha del examen final es el sábado 13 de noviembre, con las reglas que ustedes ya conocen, ¿no? Ya saben que a partir de las 2 de la tarde comienza el examen final. Entonces, por favor, avisen a sus compañeros que no vienen a clases, que es el sábado 13 de noviembre. Por favor, no se les vaya a ocurrir faltar porque no se va a tomar la prueba. No hay examen de rezagados. El examen final de Ingeniería en Método 2 es el sábado 13 de noviembre en horas de clase como siempre. Está publicado en el aula virtual ya hace una semana. Y además les estoy comunicando, ¿no? Bueno, entonces, la última recordación, el jueves 4 de noviembre se presenta el trabajo, ya saben que hasta las 10 de la noche pueden presentarlo, ¿no? Después de esa hora se considera ya trabajo no entregado. Bueno, entonces vamos a comenzar, miren, con la clase de hoy día. Vamos a continuar entonces con viendo lo que era la distribución por detalle. Miren, nosotros habíamos dicho que la clase pasada, ¿no? La clase pasada habíamos visto el método de diagrama multiproducto, ¿no? ¿No? Habíamos visto el diagrama recorrido sencillo, ¿no? Que era para una planta orientada al producto. Y luego habíamos visto el diagrama multiproducto que era para una planta orientada al proceso, ¿no? Entonces, el diagrama multiproducto que vimos en la clase pasada era para una planta orientada al proceso. Bueno, este método que vamos a ver hoy día, que es el análisis de transportación, también es para una planta orientada al proceso, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a ver este método que se llama análisis de transportación para una distribución por detalle, ¿no? Estamos en la distribución por detalle, ¿no? En la distribución general, si ustedes recuerdan, había un área para producción, ¿no? Y nosotros le colocábamos sus medidas, ¿no? 10 por 20, ¿no? Había un área para oficinas, ¿no? 4 por 5, le podíamos las medidas, ¿no? Esa era la distribución general. Y la distribución por detalle, como vimos, por ejemplo, la clase anterior, el método de multiproducto, ¿no? Vimos el diagrama multiproducto, era para una planta orientada al proceso, distribución por detalle. ¿Y cuál era la diferencia con la general? Era que en la general yo solamente colocaba medidas, pero en la del detalle se supone que en las áreas de producción debo dibujar todas las máquinas que hubiera, ¿no? Solo que si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando vimos el diagrama multiproducto, había una determinada área, ¿no? Una determinada área, y en esa área yo no dibujé las maquinarias, ¿no? Pero en realidad sí se debe dibujar, ¿ya? En todo, en todo lo que sea distribución por detalle, dentro del área de producción debo dibujar el número de maquinarias que hubiera. Y esa cantidad de maquinarias que hay debe coincidir con el worksheet que ustedes han hecho. Ustedes recordarán que ustedes antes de esto hicieron el método de worksheet, ¿no? Para calcular el área que se necesitaba para la parte de producción. Y ustedes dieron ahí una lista de maquinarias, ¿no? Habían 20 máquinas, 30 máquinas, no sé, ¿no? Esa cantidad de máquinas se supone que debe coincidir con el número de máquinas que ustedes van a dibujar dentro de cada área, ¿ya? Bueno,
Entonces, en el diagrama multiproducto de la clase anterior, lo que nosotros hicimos era comparar, ¿no? Algunos productos, ¿no? O los DOPs principales, ¿no? Y comparamos y antes de eso ubicamos cuál era el producto más importante, el que nosotros le llamábamos producto patrón. Y en base a ese producto patrón es que nosotros hacíamos nuestra propuesta, ¿no? De tal manera que cuando yo dibujaba mi propuesta, todo me salía en forma secuencial. Es decir, que era la menor distancia recorrida, ¿no? Y había un área, el área de almacén, luego el área de cortado y así, ¿no? Y todo era secuencial, por lo tanto era la menor distancia recorrida. Y recuerden ustedes que la menor distancia recorrida era un principio, ¿no? Que vimos en teoría. Pero como les vuelvo a repetir, se supone que dentro de cada área, las máquinas que hubiera, yo debería haberlo dibujado, pero no dibujamos, ¿no? Las maquinarias que hubiera, pero se debe dibujar. Igual acá en el análisis de transportación. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver el análisis de transportación, que es para una planta orientada al proceso también. Dice, se usa cuando no se conocen las distancias exactas, ¿no? Miren, como ustedes saben, este es un método que también para una planta, también es para una planta orientada al proceso, y ustedes recordarán que una planta orientada al proceso tenía áreas y en esa área había máquinas similares, ¿no? Si había un área de cortado, en esa área de cortado habían, por ejemplo, 10 máquinas de cortar, ¿no? Había un área de tornos, habían 8 tornos, por decir, ¿no? Había un área de máquinas dobladoras, habían 7 máquinas dobladoras. Esa era una planta orientada al proceso. ¿Cuándo puedo usar este método de análisis y transportación? Cuando tengo una planta orientada al proceso, pero yo no sé cuál es la distancia exacta de un área a otra área. Por ejemplo, del área de cortado al área de tornos, yo no conozco la distancia. Entonces, si no conozco la distancia, esos departamentos o áreas que están juntos, que acá le vamos a llamar adyacentes, como dice acá, ¿no? A los departamentos adyacentes, o sea que están juntos, se les da una distancia que sea igual a 1. No conozco la distancia, entonces los que están juntos yo le doy una distancia igual a 1. Y los que no están juntos, es decir, los que no son adyacentes, yo le doy una cantidad que puede ser 2, puede ser 3, ¿no? Depende de lo que el problema me diga. Entonces, para mí, los que están juntos le llamo adyacentes, áreas adyacentes. Y la distancia para mí vale 1. Los que no están juntos, yo le digo que no son adyacentes y la distancia, por ejemplo, vale 2. ¿Ya? Ahora dice, los departamentos son cambiados con el fin de disminuir en lo posible la suma de la carga multiplicada por la distancia. Bueno, miren, ustedes recordarán cuando estábamos dando el examen parcial, ¿no? Dando el examen parcial, ustedes recordarán que hablamos de una matriz, ¿no? Que era flujo de materiales, ¿no? Era una matriz que era flujo de materiales, o también se le llama volumen de producción, o también se le llamaba carga. Todo eso es lo mismo. Entonces, si yo multiplico la carga multiplicado por distancia, a eso se le llama esfuerzo. ¿Ya? Entonces, como dice acá, voy a tratar en lo posible, voy a cambiar los departamentos con el fin de disminuir en lo posible la suma de la carga multiplicada por la distancia. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Significa que voy a tratar de eliminar las situaciones no adyacentes. O sea, aquellas áreas que no estén juntas, yo voy a tratar de que estén juntas. Por eso les hacía recordar el examen parcial, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Habían departamentos, nosotros, que tenían un flujo de materiales grande, ¿no? Yo a usted le decía, como eran departamentos que tenían un flujo de materiales grande, para mejorar eso, yo le decía, debo tratar de que el que tiene una carga grande deben estar juntos, es decir. Entonces, eso es lo mismo, solamente que está dicho de otra forma. Ya lo vamos a recordar cuando veamos el siguiente ejercicio. Entonces, ¿cuándo aplicamos este método de análisis de transportación? Cuando tengo una planta oriental proceso y no conozco la distancia entre áreas o entre centros de producción
Y las áreas que estén juntas o adyacentes, yo le doy un valor de 1. Y las que no estén juntas o no son adyacentes, yo le doy un valor de 2, por ejemplo. Y voy a tratar en lo posible de eliminar las situaciones no adyacentes. O sea, las que son no adyacentes voy a tratar de eliminarlas. Si yo elimino alguna situación no adyacente, yo ya mejoré. Por ejemplo, si tengo 4 situaciones no adyacentes y yo elimino de las 4 una nada más, o sea, me quedan 3, yo ya mejoré. O sea, mi propuesta ya es mejor. Pero si puedo eliminar todas las situaciones no adyacentes, sería lo ideal. Pero basta con que elimine una situación adyacente para saber que hemos mejorado. Bueno, esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una planta orientada al proceso, como vimos en la clase pasada, puedo usar el diagrama multiproducto o puedo usar también el análisis de transportación si no conozco la distancia exacta, ¿ya? Bueno, entonces vamos a comenzar acá a ver, miren el ejercicio número 1. Dice, bueno, esto que está acá con escrito, ¿no? A mano, como ustedes ya saben, está en el aula virtual en Word, ¿no es cierto? Se ha dejado ahí un archivo Word donde están los ejercicios correspondientes al análisis de transportación, ¿no? Bueno, el ejemplo 1 dice lo siguiente. Se muestra la distribución actual de una planta y la matriz de A, ¿no? Donde se muestra el flujo de cargas por hora entre centros de trabajo. Flujo de cargas por hora o volumen o flujo de materiales que le decíamos en el examen parcial es lo mismo. ¿Qué se pide? Cambiar la distribución actual con el fin de eliminar las situaciones no adyacentes. Si yo elimino alguna situación no adyacente, yo ya mejoré. En la parte B me preguntan que yo demuestre que mi propuesta ha reducido la medición distancia-carga. ¿Ya? Miren, si yo elimino una situación no adyacente, se reduce la medición distancia-carga. O sea, basta que yo elimine una situación no adyacente para que se reduzca la distancia por la carga. Y la pregunta C me piden simplemente que yo dibuje ya, ¿no? Si me dan las siguientes dimensiones, ¿no? Acá tenemos el departamento A, B, C hasta la J y me dan sus dimensiones, ¿no? El departamento A, 12 por 6 metros, 8 por 6 metros, etcétera, ¿no? Luego me dicen que yo tengo un terreno de 36 por 18 metros, ¿no? O sea, sus dimensiones, ¿no? 36 por 18. Entonces, con todo eso, vamos a ver lo siguiente. Me siguen dando datos, miren. La distribución actual de la planta, miren, la distribución actual de la planta es lo que aparece acá en la parte superior izquierda, ¿no? En la parte superior izquierda es la distribución actual de la planta. Miren, como ustedes aprecian, acá tengo, ¿no? Varias áreas, dice A, B, C, D, E. Miren, esto que está acá pintado de color negro es un área disponible, o sea, usted tenga un área vacía. Luego dice F, un área vacía, G, H y J. Entonces, esta es la distribución actual de la planta. Es una planta orientada al proceso, ¿no? Por lo tanto, A es un área donde hay varias máquinas similares, B también, C también, etc. Lo que está pintado de color negro es el área disponible. Y además me dicen, miren que F y G, miren, esta F de acá y esta G de acá, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar de posición. Yo para mejorar voy a cambiar de posición los departamentos, lo voy a cambiar. Pero por dato de problema, acá me dicen que F y G no se puede cambiar de posición, no lo puedo mover entonces. Entonces miren, F y G no se puede mover, todo lo demás sí, todo lo demás sí. Entonces esa es mi distribución general de planta, ¿no? Ahora, acá en la parte superior derecha, como ustedes aprecian, aparece la matriz flujo de cargas por hora, o matriz, flujo de materiales, o volumen, todo eso es lo mismo, ¿no? Acá tenemos todas las áreas, A, B, C, D, hasta la J, en forma horizontal, y también en forma vertical, ¿no? A, B, C, D, hasta la J. Y ahí tenemos esta matriz, ¿no? Por ejemplo, si yo leo acá, acá dice de A,
a B. ¿Cuál es el flujo de carga? 600. O flujo de materiales, 600. De B a C es 400, ¿no? De B a E, 50 y así sucesivamente. Como ustedes recordarán, lo que decíamos cuando veíamos el examen parcial, esta línea que he trazado acá es una diagonal, ¿no? Y como ustedes aprecian, todos los números que hemos anotado están por encima de esa diagonal, ¿cierto? Eso significa que no hay retrocesos. Lo que está por encima de esa diagonal se llaman flujos. Y si hubieran números debajo de la diagonal, debajo de esta línea de acá, debajo de esta línea, se llamarían contraflujos o retrocesos. Bueno, en este caso solamente hay flujos, no hay retrocesos, ¿no? Bueno, entonces me dan eso. Me dan la planta actual, estas áreas negras que dice que son áreas disponibles, vacías, y me dicen que F y G yo no puedo moverlo de posición. Todo lo demás sí puedo mover. Y con eso, yo debo primero cambiar la distribución actual con el fin de eliminar las situaciones no adyacentes. Luego debo que demostrar que la propuesta que yo estoy dando reduce la medición distancia por carga. Y luego dibujar. Entonces miren, como siempre, lo primero que voy a hacer es dibujarlo, ¿no? O sea, esto que estamos viendo acá es muy parecido a lo que hemos visto en el parcial, ¿no? Entonces, como dibujo, vuelvo a copiar otra vez, ¿no? Miren, acá igualito, ¿no? A, B, C, D, lo vuelvo a copiar. Todo esto que está acá, lo vuelvo a copiar acá. Pero ahora le voy a agregar el flujo de materiales o carga por hora, que es lo mismo. Acá dice, miren, dice de A a B vale 600. Entonces yo dibujo, miren. De A a B el flujo es 600. Acá dice de B a C, de B a C 400. Ahí está, miren. De B a C 400. Y así, ¿no? Dice de B a D 100. De B a D 100. Mira, acá está. De B a D 100. Y así sigo dibujando, ¿no? Hasta que al final dibujo esto, ¿no? Dice I a J, de I a J 90. Acá está, miren, de I a J 90. Entonces, al haber copiado todo eso, se vería así, miren. Se vería así. He dibujado el volumen o flujo de materiales o carga por hora y el gráfico se ve así. Entonces, en este gráfico es la distribución de planta actual que le he graficado simplemente la matriz flujo de carga o volumen o flujo de materiales. Y al haberlo dibujado, yo voy a identificar cuáles son las situaciones no adyacentes. Hemos dicho que lo adyacente para nosotros es lo que está junto. Y lo no adyacente es lo que no está junto. Si ustedes observan esta gráfica, los que no están juntos es, por ejemplo, E y J. De E a J no están juntos. Es una situación no adyacente. ¿Qué otra cosa no está junta? Acá, ¿no? Miren. D a G, que vale 200, ¿no? De D a G no están juntos. DG son no adyacentes. DG. Y acá, miren, de H a I es no adyacente, no están juntos, ¿no? Entonces yo he identificado que en esta planta actual, al haber graficado el volumen, flujo de materiales, ¿no? O lo que es lo mismo, flujo de cargas, me ha quedado 3 situaciones no adyacentes. EJ, DG o HI. Hay 3 situaciones no adyacentes. Esa es en la distribución de planta actual. Me piden que yo lo mejore. ¿Y qué significa en este método que yo lo mejore? Que elimine por lo menos una situación adyacente. Entonces, miren ustedes, si yo lo veo acá de esta manera, miren, si yo lo veo de esta forma, miren, acá hay una columna, ¿no? Miren, acá hay una columna, ¿no? Acá, miren, hay una columna, acá hay otra columna y acá hay otra columna. Hay 3 columnas, ¿no? Si lo miro de esa manera. Acá hay una, acá hay 2 columnas y hay 3 columnas. Es decir, un número impar. Si hay un número impar, entonces yo puedo ayudarme de esta manera. Voy a averiguar lo siguiente. Miren, voy a copiar acá dice departamentos y número de relación. Voy a copiar todos los departamentos.
A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta la J, ¿no? Estoy copiando todos los departamentos. Y ahora voy a copiar el número de relaciones. ¿Qué significa el número de relaciones? El número de líneas que entran o salen de un círculo. Por ejemplo, acá, miren, en la letra A, el número de líneas que entran o salen es una, ¿no? Entonces acá le pongo 1. A B, miren, a B le entran o salen ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4. 4. A C, ¿cuántas líneas entran o salen? 2, ¿no? 2 líneas. Y así, ¿no? Sucesivamente. Copio todo. Ahora voy a marcar aquellos departamentos donde haya mayor número de relaciones o líneas. Y acá hay el E, miren. El E tiene 6 líneas. Si me fijo acá, ¿cuántas líneas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 líneas. Luego le sigue la B que tiene 4 líneas y también la J que tiene 4 líneas. ¿Para qué hemos hecho eso? Si yo tengo una planta y tiene 3 columnas, o sea, 3 es un número impar, quiere decir que acá al centro, como es un número impar, debe haber una determinada cantidad de áreas, ¿no? ¿Y qué áreas deben estar al centro? El que tiene mayor número de relaciones. ¿Quién más tiene mayor número de relaciones acá? El E, miren. El E tiene 6 relaciones. Entonces, el E debe estar en la línea central. Pero el E sí está, miren, en la línea central. Miren acá, en el centro, acá, acá al centro, acá, acá. Está la E, está la E, ahí está. Ahí está, entonces está bien. No tengo que hacer nada. Ahora, otra línea que tiene bastantes relaciones, ¿no? O número de líneas es la B. La B tiene 4. Como tiene bastantes líneas, debe estar al centro. Pero B está al centro, miren. Acá está B, ¿no? B está al centro. Entonces, ya está al centro. Me fijo en el último, J. J también tiene 4 relaciones. Entonces quiere decir que J debería estar al centro. Acá al centro, acá al centro, debería estar J. Pero J no está al centro. Justamente esa es la ayuda. Entonces me está diciendo que J debería estar al centro. Y J está acá, miren, en la derecha. Entonces, miren, ¿dónde podría trasladar J de tal manera que ya no sea no adyacente, sino adyacente? Fácil, ¿no? Miren, si ustedes están viendo, si este J es no adyacente, porque E y J no están juntos, y yo quiero que estén juntos, este J simplemente lo voy a trasladar acá, miren, acá. En este espacio, ¿ven? Está J. Yo lo pongo acá. ¿Por qué lo pongo acá? Porque me está diciendo este método acá, que J debería estar al centro. Entonces, este J lo pongo acá, ¿ven? Y al ponerlo acá, cuando yo vea el dibujo de EJ, miren, E y J ahora estarían juntos. ¿Ve? Estarían juntos. Y también cuando yo dibuje aquí H y J, y como J va a estar acá, H y J también estarían juntos. Es decir, estaría eliminando 2 situaciones no adyacentes. Estaría eliminando 2 de las 3 situaciones no adyacentes. Solamente sabiendo que J, como debe estar al centro, lo puedo mover acá, ¿ven? Y elimino 2 situaciones no adyacentes. Pero voy a ver si puedo eliminar todas las situaciones no adyacentes. Las situaciones no adyacentes son 3. ¿Qué otra cosa podría ser? Miren, acá, miren, una situación no adyacente que no he eliminado es la de G. DG es una situación no adyacente que yo todavía no he eliminado. ¿Cómo la podría eliminar? Si D la paso a este espacio acá que está desocupado. Este espacio negro acá está desocupado. Entonces D lo podría pasar acá. Miren. Entonces si D lo pongo acá a la derecha, miren, D va a estar acá. Y el J lo puse acá, ¿no? Acá está J. Y esto queda vacío. Y cuando yo vuelva a dibujar todos, ¿no? Vuelvo a dibujar otra vez todo, ¿no? Lo que hice acá, ¿no? Acá dice de A a B 600, de B a C 400, de B a D 100, etcétera. Cuando yo haga eso, se va a ver así. Y en esta nueva situación no hay ningún o sea, todos son adyacentes. No hay nada que sea no adyacentes. Como acá no, miren, había decía E y J no están juntos. En cambio ahora E y J están juntos. Miren acá, H e I eran no adyacentes. Ahora H e I son adyacentes, están juntos, ¿no? Luego decía DG, son no adyacentes. D y G no están juntos.
pero ahora D y G sí están juntos. Entonces, miren, con esto que he hecho, he eliminado todas las situaciones no adyacentes, es decir, he mejorado. Como dice acá, como se aprecia, se han eliminado las tres situaciones no adyacentes. Por tanto, la distribución propuesta, que es esta, es mejor que la que está acá a la izquierda, o sea, la actual. ¿No? Pero en la pregunta B me piden justamente que yo demuestre eso. Dice demostrar que su propuesta, o sea que mi propuesta, va a reducir la medición distancia por carga. Me piden eso. Entonces, ¿cómo puedo demostrar? O de la siguiente manera. Miren, voy a copiar el recorrido de todo lo que se da en esta matriz. Lo vuelvo a copiar. Acá dice, miren, recorrido. Acá dice, ¿no? Miren, acá, de acá lo saco de la matriz AB, 600, BAC, 400, BAD, 100, BAE, 50, CAE, 40, DAE, 30 y así sucesivamente. Ahí estoy copiando todo, miren. A, B, B, C hasta el último, hasta IJ. Hasta el último que es de I a J que vale 90. Ahí está, lo he copiado. Y he puesto su valor acá. De A a B vale 600, de B a C 400 y de I a J 90. Esa es la carga. Ahora, acá pongo distancia inicial. Inicial le pongo D1, o sea, la distancia inicial. Miren, como ustedes aprecian acá, bueno, acá dice, ¿no? A y B. Si yo me fijo acá, A y B, ¿no? Al inicio están juntos. A y B están juntos. Por lo tanto, la distancia vale 1. Recuerden que hemos quedado así, ¿no? Como yo no conozco la distancia entre áreas, lo que sea adyacente le pongo 1. Y lo que sea no adyacente le pongo 2. Así hemos quedado. Entonces, AB era adyacente, le pongo 1. BC, miren acá. BC están juntos, son adyacentes, le pongo la distancia 1 y así, ¿no? Pero de D a G, miren, de D a G, acá, miren, de D a G en esta figura, de G son no adyacentes. Como son no adyacentes, no están juntos, yo le pongo una distancia de 2, ¿no? EJ era otra situación no adyacente, también le ponía una distancia 2. Y HJ, perdón, también era no adyacente, le ponía una distancia 2, ¿no? Esto lo estoy sacando de acá, ¿no? HI, miren, HJ, perdón, es no adyacente, entonces la distancia yo le llamaba 2. Y al final me quedó así, esta es la distancia inicial, de 1. Ahora con la distancia propuesta, con la D2, con la propuesta. Miren ustedes, en esto que yo estoy proponiendo acá en la derecha, todas son adyacentes, no hay nada que sea no adyacente, todo es adyacente, por lo tanto todas las distancias valen 1, todas valen 1. Entonces, ¿dónde se va a producir una diferencia? Acá, ¿no? Miren, acá, en DG, antes era una distancia 2 y ahora va a ser una distancia 1. Entonces voy a hallar la carga por la diferencia de distancias. La carga es 200 y 2 menos 1, 1. 200 por 1, 200. ¿Dónde hay diferencia? En la EJ. Carga por distancia. Carga es 300 y la diferencia entre el inicio y el final es 2 menos 1, ¿no? 300. Y también en IJ, perdón, en HJ, ¿no? La carga era 200 y la diferencia de distancias 2 y 1, 1, 200. Lo demás es igual, ¿no? Quiere decir entonces que con mi propuesta, con lo que yo acabo de hacer, acá, he eliminado todas las situaciones no adyacentes. ¿Y eso qué significa? Que se va a reducir la carga por la distancia. Y acá lo estamos demostrando, miren. Se ha reducido en 200, se ha reducido en 300, se ha reducido en 200. Si sumamos todo, lo que se ha reducido es 700. Entonces yo digo, significa que eliminar las situaciones no adyacentes, que eran 3, ha reducido en 700, ¿no? La medida de la distancia por la carga. Esta 700 distancia por carga habíamos dicho que se llama esfuerzo. Se ha reducido. Entonces, como se ha reducido, mi propuesta es mejor que la actual. Entonces, yo tenía la actual de esta forma
Y esta que yo estoy proponiendo es mejor, porque en la que yo estoy proponiendo no hay ninguna situación no adyacente, ¿no? Entonces, por eso es mejor y acá lo he comprobado. Me ha ahorrado 700 en la medida distancia por carga. Bueno, entonces mi propuesta es esta, ¿no? Mi propuesta es acá, ¿no? A, B, C, E, D, F, J, G, H, I. Esa es mi propuesta. Entonces lo vuelvo a copiar igualito, ¿no? A, B, C, y etcétera, ¿no? Lo vuelvo a copiar igual. Y le pongo las medidas que el programa me da. El programa me da acá las medidas, ¿no? Dice que el departamento A es 12 por 6 y así, ¿no? Lo voy dibujando, ¿no? 12 por 6 y todo. Le pongo todas las medidas y se va a ver de esta manera. Se va a ver de esa manera. Entonces, miren qué hemos hecho. Muy parecido, casi idéntico a lo que veíamos en el examen parcial, ¿no? Que yo le decía, los que tienen un flujo grande deben estar juntos. En cambio, acá le decimos que es lo mismo, ¿no? Le decimos que son no adyacentes, ¿no? Si son no adyacentes, yo quiero que sean adyacentes. Y al hacer eso, hemos comprobado que nuestra propuesta es mejor. ¿Tienen alguna pregunta sobre este método? Consiste en eliminar las situaciones no adyacentes. ¿Y qué se hace para eso? Mover los departamentos, mover las áreas. ¿Cómo lo mueven? Como ustedes quieran. Pero de tal manera, así como acá, ¿no? De EJ, están separados y deben estar juntos. En mi propuesta, miren, EJ, ¿ve? Acá están juntos, ¿ve? Y como aquí había una columna que estaba al medio, yo me ayudé con estas reglas. El que tiene mayor número de relaciones debe estar al centro, ¿cierto? Y acá me decía que J debería estar al centro y no estaba al centro. Entonces lo puse al centro, lo puse aquí. Y con eso se arregló casi todo, ¿no? Con eso se arregló casi todo. Ese sería entonces el método del análisis de transportación. Miren, como les decía, acá estamos colocando solamente las medidas, ¿no? 12 por 6, etcétera. Pero, en realidad, este departamento, vamos a suponer que el departamento A sea de Tornos, ¿no? Porque no me dicen qué departamento es, ¿no? Tornos, por decir. Entonces supone que en A, como es el departamento de Tornos, dentro de este departamento de tornos, de repente habrá unos 6 tornos, yo tendría que dibujar los 6 tornos. Si en B también es otra área, no me dicen qué área es, la área B nada más, se supone que acá hay máquinas similares, y así, ¿no? Y así. Y esa cantidad de máquinas similares yo debo dibujarlo. Solo que acá no se dibuja, no lo he dibujado, ¿no? Pero se debería dibujar. Por eso que en la distribución general no me interesan las dimensiones de las máquinas, solamente las áreas, en la distribución general. Pero en la distribución por detalle sí me interesan el número de máquinas y sus dimensiones, porque se debe dibujar dentro de cada área. Solo que yo no lo he dibujado, pero se debería dibujar. ¿Ya? Esa es la diferencia, la general con el detalle. Bueno, miren, nosotros acá no hemos guiado, nos hemos apoyado en esta regla, ¿no? Que si hay algo al medio, puedo hacer así. Pero si no hubiera, por ejemplo, si acá hubiera 1, 2, 3, 4 columnas, no hay una columna central, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hubiera hecho para eliminar la situación no adyacente? De la manera que ustedes quieran. Hagan cualquier cambio de posición simplemente para que se elimine la situación no adyacente. Entonces eso viene en el siguiente ejercicio, miren, que es lo mismo, ¿no? Ejemplo 2 dice, que ustedes lo van a tratar de hacer, ¿ya? Dice, en una planta productiva orientada al proceso existen 6 centros de trabajo. Aquí está, ¿no? El almacén es el área 1, el área 2 es pintura, el área 3 es diseño y corte, el área 4 es lijado, el área 5 es control de calidad y el área 6 es armado. Se supone que dentro de cada área hay máquinas o puestos de trabajo similares, ¿no? Por ejemplo, en pintura habrá de repente 4 puestos de trabajo donde se pinten, por decir algo, ¿no? En lijado habrán, no sé, ¿no? 5 máquinas de lijar, ¿no? En el armado igual, ¿no? Y así, ¿no? Porque es una planta orientada al proceso. Y yo debo dibujar las maquinarias.
Y esa cantidad de maquinarias debe coincidir con Werchet. Nosotros hemos hecho Werchet. ¿Qué cosa era Werchet? El área que se necesitaba para que todo funcione bien, ¿no? Pero ¿qué cosa había ahí? El número de maquinarias, el número de puestos de trabajo, donde estaban los operarios, de donde ustedes habían hecho su DOP, su DAP, o de donde ustedes habían hecho su Werchet, ¿no es cierto? Esa es la distribución por detalle. Bueno, tenemos acá 6 áreas. Y me dicen que en un día normal de trabajo se suele fabricar 250 unidades por término medio. Y para ello se necesitan, dicen, los siguientes flujos de materiales, o volumen o carga, que es lo mismo, entre los centros de trabajo. Pero no me dan una matriz de A, sino me lo dan directamente. Dice que de 1 a 3, 120 es el flujo de materiales, o volumen o carga. De 3 a 4 el flujo es 1300, de 4 a 2, 1600, de 2 a 6000, de 6 a 1, 400, de 5 a 1, 300. Me dan el flujo de materiales o volumen o carga. ¿Y qué me piden? Cambiar la distribución actual. Esta es la distribución actual. Esta es la distribución actual. Cambiarla para mejorar, ¿no? ¿Y cómo mejoro yo? Si yo elimino las situaciones no adyacentes. Si yo elimino las situaciones no adyacentes, voy a mejorar. ¿Y qué significa mejorar en este caso? Reducir la medición distancia-carga. Reducir la medición distancia por carga. Y al final me piden graficar. Entonces, miren, es exactamente igual a lo que hemos visto en el examen parcial y muy parecido a lo que acabamos de ver. A ver, vamos a dar máximo unos 10 minutos para que traten de hacerlo y luego lo vamos a explicar, ¿ya?
Miren, entonces vamos a ver la solución de este segundo ejercicio, ¿no? Que se había dejado en el aula virtual en un archivo Word, ¿no? Decía análisis de transportación para hallar la distribución de detalle, ¿no? Y habían dos ejercicios y esta es la solución de esos dos ejercicios. Bueno, miren, entonces vamos a comenzar, ¿no? La primera pregunta es cambiar la distribución actual, dice, con el fin de eliminar en lo posible las situaciones no adyacentes. Este método de análisis de transportación se supone que yo no conozco la distancia entre áreas. Por ejemplo, acá, ¿no? La distancia del almacén a pintura no conozco cuánto vale, ¿no? El área 3, diseño y corte, la distancia al armado no conozco. Entonces, como no conozco, en este método suponemos lo siguiente, que las áreas que están juntas, o sea, que son adyacentes, la distancia vale 1. Y las áreas que no están juntos, que no son adyacentes, valen 2 la distancia. Eso suponemos, ¿ya? Entonces, y este es un método para una planta orientada al proceso, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero dibujando, ¿no? Acá tenemos, miren, el área 1, almacén, 2, pintura, 3, diseño y corte, 4, lijado, 5, control de calidad y 6, armado. Copiamos acá, ¿no? De manera simple, ¿no? El área 1, el área 2, el área 3, 4, 5 y 6, ¿no? Es el diagrama de flujo de materiales y componentes, ¿no? Ahora, a estas 6 áreas, yo le voy a colocar el flujo de materiales o volumen o carga, que acá me lo dan. No me lo dan en una matriz de A, sino me lo dan así, ¿no? Simple. Acá dice, ¿no? Mira, acá leemos, dice de 1 a 3, 120. Acá, de 1 a 3, 120. Entonces yo dibujo, ¿no? De 1 a 3, aquí está, 120. Sigo dibujando, ¿no? De 3 a 4, 1300. De 3 a 4, miren. De 3 a 4, ahí está, 1300. Luego dice de 4 a 2, 1600. De 4 a 2, 1600. De 2 a 6, 1000. De 2 a 6, 1000. De 6 a 1, 400. De 6 a 1, 400. Estoy dibujando, ¿no? Y el último, de 5 a 1, 300. De 5 a 1, 300. Entonces, mira, acá tengo el diagrama de flujo de materiales y componentes, ¿no? Que he dibujado con sus flechas, ¿no? Y acá, esta es la disposición actual de la planta. Y acá voy a identificar cuáles son las áreas que no están juntas, es decir, las no adyacentes. Y acá hay 3 distancias que son no adyacentes, como ustedes aprecian, ¿no? Miren acá. De 5 a 1, miren, 5 y 1, el área 5 y el área 1, acá, no están juntos, o sea, son no adyacentes. Acá está, 5, 1. Otra área que no está junta, o no son adyacentes, el 2 y el 6, ¿no? El área 2 y 6 no están juntos, son no adyacentes, 2 y 6. Y otra área que no está junta, son no adyacentes, es 6 y 1. 6 y 1. Entonces, ¿qué hemos averiguado mirando esta gráfica? Que hay 3 situaciones no adyacentes. O sea, en la disposición actual de la planta, en la distribución actual de la planta, hay 3 situaciones no adyacentes. Si yo quiero mejorar esto, debo eliminar por lo menos una situación no adyacente. Si yo del total, que son 3 situaciones no adyacentes, elimino por lo menos una, yo ya mejoré. Si puedo eliminar 2, mejor. Y si puedo eliminar todas las situaciones no adyacentes, muchísimo mejor. Entonces vamos a tratar de eliminar alguna situación adyacente o eliminar todas si es que se puede. Entonces, ¿qué criterio nosotros podemos hacer? Yo puedo mover las áreas, ¿no? Entonces, ¿qué criterio usan ustedes? El que quieran. Cualquier movimiento pueden hacer ustedes tratando de que ahora no estén separados, sino estén juntos. Entonces, miren, yo podría pensar así, ¿no? Miren, acá, esta es la situación actual.
Hay 3 situaciones no adyacentes. ¿Cómo elimino? Yo podría pensar así, miren. Como dice acá, intercambiar 1 y 3. ¿Qué pasa si, miren, acá, 1 y 3, miren. ¿Qué pasa si yo intercambio 1 y 3? Si 1 y 3 yo lo intercambio. Acá estaría 3 y acá estaría 1, ¿no? Miren, acá estaría 3 y estaría 1. Y como acá está 3 y 1, y yo vuelvo a dibujar todo esto, vuelvo a dibujar, ¿no? Acá está, ¿no? 1 a 3, 120, 3 a 4, etcétera. Si yo vuelvo a dibujar, se vería así. Se vería así. ¿Y qué ha pasado acá? Miren, que se eliminaron, ¿no? Miren, se eliminaron 2 situaciones no adyacentes. Miren, 5 y 1 estaban separados, ahora 5 y 1 están juntos. Acá, miren, acá 6 y 1 estaban separados, ahora están juntos. Miren. Entonces, miren, yo solamente intercambiando el 1 y el 3, 3 arriba y 1 abajo, eliminé 2 situaciones no adyacentes y solo me queda una, que es el 2 y el 6. Entonces, miren, yo aquí, si yo me detengo acá, yo ya sé que he mejorado, pero puedo mejorar más, ¿no es cierto? Y se ve con claridad qué debo hacer. Entonces, ahora yo tengo acá solamente una situación no adyacente que debo tratar de eliminar y como ustedes aprecian es fácil, ¿no? Voy a hacer lo mismo, miren. Voy a intercambiar el 2 y el 4. Lo voy a intercambiar. El 4 arriba y el 2 abajo. Y cuando yo vuelva a dibujar, miren acá hay el 2 al 6, miren, el 2 al 6 se vería así. Entonces, mi propuesta se vería así. Entonces, miren, como ustedes aprecian, en esta nueva situación, en estas nuevas posiciones que yo he colocado, todos están juntos, no hay ninguna situación no adyacente. 6 y 1 están en forma diagonal. Si están en forma diagonal, se consideran adyacentes. Entonces, en lo que yo he propuesto, acá, miren en la derecha, que yo he propuesto, he eliminado las 3 situaciones no adyacentes. Entonces ya mejoré por completo. Yo sé que mejoré, ahora acá lo demuestro. ¿Cómo se demuestra? Si varía, se reduce la carga por la distancia. Entonces, miren, voy a graficar el recorrido y la carga que lo saco de acá, ¿no? Del flujo de materiales lo saco acá. 1 a 3, ¿no? Vale 120, 3 a 4, 1300, 4 a 2, 1600 y así, ¿no? Acá lo estoy volviendo a copiar. Recorrido de 1 a 3, la carga es 120, de 3 a 4, 1300 y así. Lo he copiado. Y acá dibujo cómo era al inicio, ¿no? Al inicio era así, ¿no? Así era. Por ejemplo, acá de 2 a 6 era no adyacente, ¿no? Acá, como ven acá, ¿no? De 2 a 6 era no adyacente, por lo tanto, esta distancia yo le llamaba 2. Esta distancia le llamaba 2. De 6 a 1 era una situación no adyacente, entonces a la distancia le llamaba 2. 5 a 1 era una situación no adyacente, la distancia le llamaba 2. Y las otras estaban juntas, como 1 y 3 están juntos acá. 1 y 3 están juntos y la distancia yo le llamaba 1. ¿No? Ahí está, así era. Ese era el inicio. Pero ahora en mi propuesta, acá, en mi propuesta, todas las áreas están juntas. No hay situaciones no adyacentes. Entonces, la distancia final, todos son 1. Entonces, ¿dónde se produce una variación? Acá, ¿no? Miren, de 2 a 6, antes era 2 y ahora es 1. De 6 a 1, antes era 2 la distancia y ahora es 1. De 5 a 1, la distancia antes era 2 y aquí era 1. Acá multiplico la carga por la diferencia de distancia, ¿no? 1000 por 2 menos 1, 1000. 400 por 2 menos 1, 400. 300 por 2 menos 1, 300. ¿Cuál es la variación? 1700. ¿No? Acá hay 1000, 400, 1700. La variación con mi propuesta es 1700. Se ha reducido la carga en 1700. Entonces, como se ha reducido, mi propuesta es mejor. Y la multiplicación de la carga por la distancia, acá no dice, pero en realidad eso se llama esfuerzo. El esfuerzo se ha reducido. ¿Ya? Entonces, ya demostré que mi propuesta es mejor. ¿Y qué hago acá? Dibujar, ¿no? En la parte C me preguntan que yo dibuje. Bueno, ya lo que me quedó era a mí esta propuesta, ¿no? Es 3, 4, 1, 2, 5, 6. 3, 4, 1, 2, 5, 6. Bueno, ya sabemos que es 3, ¿no? 3 era este de acá, ¿no? Diseño y corte, 4 era lijada, etc.
¿no? Ahí está. Miren, lo que yo les estaba a ustedes diciendo es que recuerden que estas son una planta oriental al proceso. Se supone que en el área 3 hay puestos de trabajo similares, iguales, o máquinas, varias máquinas iguales o varios puestos similares. Yo les decía que siendo más estricto, dentro de cada área yo debería haber dibujado el número de puestos que hay o número de maquinarias que hay. Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a decir que, por ejemplo, acá, en el área 4 de lijado, en el área 4 de lijado, se supone que en el área 4 de lijado hay varias máquinas de lijar. Vamos a suponer que hubiera 4 máquinas de lijar. Yo acá debería haber dibujado las 4 máquinas de lijar. Y así, ¿no? Solo que acá no lo hacen porque se sobreentiende. Pero esa es la diferencia de la distribución general con el detalle, ¿no? En la distribución general yo solamente le ponía las medidas grandes, ¿no? Largo por ancho. Acá no. Acá debo dibujar dentro de cada área las máquinas que hubiera. Y si yo cuento todas esas máquinas, me debe coincidir con Werchet, porque Werchet, cuando ustedes han hecho Werchet, han hecho una relación de maquinaria, de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y eso debe coincidir con lo que ustedes dibujan ahí, ¿ya? En la realidad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre este método de análisis de transportación? Es muy Ingeniero, sí, dígame, dígame. bueno, tengo una consulta, pero es más que todo sobre la evaluación del trabajo. Sí, dígame. En lo que respecta, bueno, tenemos un inconveniente, ¿no? En lo de nuestro balance de línea. Lo que pasa es que tenemos dos tipos de horario de trabajo. Uno que es de 12 horas para un proceso y otro de 24 horas con operarios rotativos, ¿no? Entonces, no sabemos qué horario tomar. Ya, mira, si tú vas a hacer un balance de línea, quiere decir que tienes una planta orientada al producto, ¿no? O sea, no tienes una línea de ensamblaje, o sea, tienes un Sí. DOP simple, no se forma una red de precedencia, ¿no? Porque solamente se forma una red de precedencia donde hay un ensamblaje, ¿no? Se forma como lo que ustedes veían en operativa 1. Ahora, ¿para qué se hace un balance de línea? Se hace para alcanzar una determinada producción. Por ejemplo, si en la planta, vamos a suponer que se fabricaba, no sé, ¿no? 200 unidades diarias, pero ahora la empresa en ese mes quiere fabricar, no sé, ¿no? 300. Entonces, y una manera de alcanzar esa producción es hacer un balance de línea. Ustedes están en esa situación, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, si están en esa situación, en el turno donde ustedes quieren alcanzar esa determinada producción, ahí deberían hacerlo. O no te entendí tu pregunta. ¿Esa era la pregunta o qué conveniente tú tienes? ¿O es que tu tiempo, tú no puedes esa hora? No sé, no te entendí muy bien. Lo que pasa es que, digamos, hay una área que es el área de telar, en la cual está trabajando todas las 24 horas, ¿no? Rotando operarios. Y hay otras áreas que tienen un trabajo horario normal, ¿no? De 8 horas. Ah, ya, tú dices que no podrías, bueno, estar ahí en las 24 horas, algo así. ¿A Claro, eso te refieres? Ya sí. no te hagas problemas, mire, tómate lo que sea regular, ya, lo que sea solamente de 8 horas. Haz de esa parte, lo otro no lo hagas, porque ya no te va a alcanzar el tiempo. Pero en realidad, cuando uno hace un trabajo, sea de lo que fuere, hay una serie de circunstancias que puede hacer que el trabajo me lo alargue y me lo alargue bastante, sobre todo cuando hacemos un estudio de tiempos, ¿no? Cuando ustedes recordarán el siglo pasado, cuando hacía un estudio de tiempos, no es cierto, ¿no? Que todos los ciclos, como yo les explicaba, ¿no? Decía el ciclo, ¿no? El elemento ABC, primer ciclo, ABC, segundo ciclo, ABC, ¿no? Hay elementos que son de frecuencia, ya que aparecen cada 30 ciclos o 20 ciclos, y eso va a hacer que el estudio se prolongue. Por eso que un estudio de tiempos normalmente no lo hace el ingeniero que trabaja en la planta, porque él tiene otras ocupaciones y eso necesita una ocupación a tiempo completo. Lo que les quiero decir es que van a ver esas circunstancias que tú me estás preguntando, en la realidad sucede muchas veces.
y voy a tener que demorarme todo el tiempo que deba demorar. Pero en este caso, para que ustedes no tengan ese problema que ya no queda mucho, tomen solamente la parte que trabaja 8 horas, ¿ya? Pero Ok, eso que me estás contando vas a encontrarlo en la realidad muchas veces, ¿ya? ok. Ingeniero, una última Sí. consulta. Al nosotros tener una empresa de dirigir producto, ¿ya no sería necesario hacer el análisis de transportación o sí? ¿Perdón? ¿El análisis de transportación sería necesario hacerlo o ya No, no? no, tú usas un método, pe. Tú quieres, lo que tú quieres es, tú tienes una distribución general y actual y tú propones una. Tú tienes una distribución por detalle y propones una. Ahora, ¿qué método usas? El que tú quieras, ¿no? Puedes usar el método de la clase pasada si tienes una planta orientada al proceso, ¿no? Ah, bueno, en el caso tuyo, tú tienes una planta orientada al producto, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes una planta orientada al producto, mira, si ustedes se han dado cuenta en el método, por ejemplo, a pesar que es por procesos, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en el método del diagrama multiproducto, todo era secuencial. ¿Y qué significaba? Que era la menor distancia recogida. Y acá también, miren, acá cuando yo elimino las situaciones no adyacentes, lo que estoy tratando, como ustedes ven, ¿qué está pasando? Que la distancia recorrida por el producto es la menor, porque estoy eliminando las distancias largas, ¿se dan cuenta? Yo te recomiendo que en el caso tuyo, una manera sencilla sería así, mira. Tú tienes una distribución general actual y una distribución general propuesta. Tienes una distribución por detalle actual. La distribución por detalle actual, la distribución por detalle actual va a ser idéntica a la distribución general actual. ¿Y cuál es la única diferencia? Que en las áreas tú vas a dibujar todas las maquinarias que has nombrado en el WordCheck. Esa es toda la diferencia. Ahora, tú vas a tener ahora una distribución general propuesta. Y en esa distribución general propuesta, perdón, una distribución por detalle propuesta. La distribución por detalle propuesta va a ser igualita a la distribución general propuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que en la detalle propuesta tú vas a dibujar todas las maquinarias que hubiera. Pero además de eso, debes mover algunas máquinas. Pero debes de mover algunas máquinas ¿con qué idea? Con la idea de que tú se supone que conoces, ¿no? Se supone que han ido a la planta y conoces. Tú debes mover en otra posición alguna máquina si es que se puede mover, ¿no? Porque algunas no se pueden, algunas puedes moverla, con la idea que la distancia recorrida por el producto patrón, ¿no? Por tu producto patrón, que ya lo has identificado, debe disminuir. Porque si ustedes se están dando cuenta acá, todos los métodos que usamos, al final de cuentas, es para que la distancia recorrida sea menor. Entonces, mira, resumiendo, tengo una distribución general actual, donde solamente mide distancia, distribución general propuesta, hace la tabla relacional y todo eso. Después, la distribución por detalle propuesta actual. ¿A qué es igual? A la general actual, solo que le dibujas las máquinas. Y debe coincidir con WordCheck. La distribución por detalle propuesta es igual a la general propuesta, solo que en las áreas dibujas las maquinarias y además debes mover alguna maquinaria, pero al hacer ese movimiento se debe disminuir la distancia recogida por el producto patrón. ¿Y cómo lo demuestras? Una manera sencilla para tu caso, ¿no? ¿Qué haces? Tú pones, ¿no? Distribución por detalle actual y propuesta. Tú luego pones demostración que mi propuesta es mejor. Tú haces así, ¿no? Dibujas otra vez la distribución por detalle actual y ahí adentro le vas a dibujar el diagrama recorrido, ¿no? Recuerda que se te pedía un DAP, creo, ¿no? Entonces, ahí tú sabes que el diagrama recogido es prácticamente el DAP que lo pongo en el plano. Dibujas el diagrama recogido y mides la distancia recogida. ¿Cuál es la distancia recogida? No sé, ¿no? 200 metros en la distribución por detalle actual. Y en la distribución por detalle propuesta, tú dibujas también otra vez el diagrama recogido y mides la distancia recogida. Se supone que la nueva distancia recogida debe ser menor, porque tú has movido alguna maquinaria
y con la idea de que la distancia recogida sea menor. Por eso se supone que tú debes conocer, ¿no? En la planta, porque si no conoces, la distancia no va a disminuir, inclusive va a aumentar. Si tú conoces, sabes, ese movimiento va a implicar que la distancia sea menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, si la distancia recogida es menor, lo que pasa es que todavía no llegamos ahí, pero te estoy adelantando para ayudarte, ¿no? Si la distancia disminuye, el esfuerzo disminuye. Y al disminuir el esfuerzo, la productividad se tiene que incrementar. ¿Qué es más o menos lo que ustedes han podido darse cuenta acá? Mire, acá, cuando yo decía que eran no adyacentes, la distancia era más larga. Ahora que están juntos, la distancia es más corta. ¿Y qué pasa en ese caso, miren, con la carga por la distancia? Va a disminuir. Esta carga por distancia se llama esfuerzo. Entonces, ¿qué significa? Significa que a menor distancia, menor esfuerzo. Y a menor esfuerzo, la productividad se tiene que incrementar. Entonces, mire, de esa manera, bien fácil, puedes hacer tu trabajo. Se supone que ya has hecho el DAP, porque se te Sí, pedía, creo, ¿no? sí. Solamente lo vas a colocar en el plano. ¿Ya? Esa es la manera. Si ustedes comienzan a analizar lo que yo les estoy en el diagrama multiproducto o en este de acá hacemos carga por distancia y todo eso, pero si tú piensas, si 2 y 6 están más lejanos y ahora están más cerca, la distancia tiene que disminuir, ¿no es cierto? Ni modo que aumente, ¿no? Y al hacer eso, mira, este esfuerzo o esta multiplicación disminuye también. Y si esto disminuye, como íbamos a ver la próxima clase, cuando el esfuerzo disminuye, la productividad de todas maneras se incrementa. Ya eso lo íbamos a ver la próxima clase, pero mira, ya me estamos adelantando. Entonces, lo que te estoy diciendo, lo que te acabo de decir, tú lo puedes aplicar en realidad para una planta oriental producto o una planta oriental proceso, porque es algo general. Lo puedes aplicar para todo. Pero para que lo hagas bien, como te digo, se supone que tú de verdad conoces la planta. De verdad conoces el espacio y sabes que si yo muevo una máquina acá, primero se puede mover y segundo, tienes la certeza que al hacer ese cambio, la distancia recogida va a cambiar, va a disminuir. Por eso que debes conocer, ¿no? Porque si no conoces, lo que va a pasar es que peor lo vas a malograr. Eso es en la realidad, ¿ya? Esa es la manera más sencilla de repente de hacer. Ok, Para ingeniero, tu muchas caso, ¿no? gracias. Para tu caso, para Sí, si los que tienen una planta oriental proceso, pueden hacer exactamente igual a lo que hemos visto hoy día o exactamente igual a lo que vimos en la clase pasada con el diagrama multiproducto, exactamente igual. O si quieren también como lo que les acabo de indicar, ¿no? Pero en el caso tuyo es un poco diferente, esa creo que sería la manera más fácil, ¿ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Miren, la próxima clase vamos a ver el último método, que es el análisis matricial. ¿Ya? Ese tal vez es el método, el mejor método, el más completo. Eso no quiere decir que no puedan hacer estos métodos, lo pueden hacer, pero el que vamos a ver de repente es el más completo. Y en eso se basa también, en lo que vamos a ver en la próxima clase, en eso se basa lo que yo le acabo de decir a su compañero. ¿Ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Por favor, no se olviden, grábense esto. El examen final es el sábado 13 de noviembre. Les vuelvo a repetir porque esta fecha que les estoy diciendo no va a coincidir con lo que están publicando los coordinadores. No va a coincidir. La fecha es la que está publicada en el aula virtual. Ya está publicado. Sábado 13 de noviembre, examen final. No vayan a cometer el error de no venir porque no hay tiempo, no hay exámenes de rezagado para examen final. Vuelvo a repetir, pasen la voz a sus compañeros que no vienen. Además, está publicado ya. Sábado 13 de noviembre, el examen final del curso. ¿Ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar, señores. Buenas noches con todos.